Tantito aquí enfrente. Hola, buenos días a la gente que nos acompaña aquí presencialmente y a los que nos acompañan remotamente. Mi nombre es Mariana Pacheco y estoy en el área de especificación en Cooper Lighting y mi enfoque en específico es industria y alumbrado público, así como infraestructura de gobierno. Bueno, ya están un poquito más relajados con el ejercicio. Vamos a empezar con el tema. Prácticamente nos vamos a enfocar en la parte industrial. Creo que para ustedes es un mercado que lo abarcan bastante bien y tienen pues muchas necesidades en el área. Esta es la agenda de los 5 temas que vamos a ver principalmente. Son necesidades, aspectos relevantes de la parte de iluminación en interiores, necesidades de aspectos relevantes para la parte exterior y las soluciones que tenemos actualmente van a tener ahí a la mano en stock y en qué áreas o en qué necesidades podemos proponer. Prácticamente la iluminación industrial y basado en la norma NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social 2008 nos indica que debemos de cumplir con unos niveles de iluminación adecuados para la seguridad y comodidad del usuario. Ese es nuestro fin, ya que en industria muy probablemente si tenemos una iluminación muy exagerada o muy deficiente puede causar algún problema, como accidentes, puede ser también mala producción y todo eso conlleva a pérdidas económicas a las empresas. La industria, por más pequeña o grande que sea, debe de cumplir con este tipo de necesidades. Como les comentaba, todas estas necesidades que se pueden atacar de una manera fácil, nos conlleva a una buena calidad de producción. ¿Qué tipo de industria se ataca? Como les decía, son varias, desde agroalimentaria, oil and gas, de automóviles. Ustedes también, yo veía la vez pasada que tenían industria textil, que ahorita más adelante vamos a ver que pues también hay unas necesidades y requerimientos de donde nosotros podemos tener ahí focalizados las necesidades y poder guiar al cliente a una buena solución. En el primer módulo vamos a ver en el primer tema qué aspectos, llegando a una industria, nosotros vamos a llegar y decirle al cliente, dame un recorrido y nosotros debemos de fijarnos primeramente en tener conocimiento de las actividades que realizan en esa área. Como dijimos anteriormente, nuestro principal objetivo es hacer que el usuario que está en esa área se sienta con una buena iluminación para poder realizar su trabajo. Definir el área que vamos a iluminar. Nosotros llegamos a una industria y podemos ver realmente que es a veces una nave, pero tenemos áreas de recepción de material que son componentes, el área de producción, el área de almacenaje y el área de despacho, que es comúnmente a grandes rasgos lo que nosotros podemos ver. Y como ahorita vamos a ver más adelante en la norma, cada tarea tiene diferente nivel de iluminación. Entonces, vemos y lo vamos a ver pintado en el piso o por algunas rejas que va a estar dividido, pero realmente es un área abierta. Nosotros debemos de focalizar el área de producción y el área del almacén. Son diferentes actividades que nosotros debemos de irnos a la norma o alguna recomendación para poder definir su nivel. Aquí tenemos 2 bases en las que nosotros nos podemos apoyar para poder identificar qué nivel. Ahí está el acceso, el correo de acceso. La primera es la NOM que les mencionaba, la 25, y el handbook de la IESNA, si bien no es una norma, pero son unas recomendaciones de iluminación en la que nosotros nos podemos basar. ¿Qué diferencia tienen estos 2 documentos? La NOM 025 trae realmente una tabla muy general en la que nos podemos apoyar, pero el handbook ya te desglosa el nivel por cada área y tarea en específico que está haciendo el usuario. La edad también influye mucho porque no es lo mismo un trabajador
de 25, 30 años que un trabajador de 70 a 65 años que ya tiene una vista cansada, una vista desgastada. Y abarca también más tareas en específico. Cuando nosotros llegamos, vamos a ver que el ambiente, qué tan limpio o qué tan sucio va a estar, y de hecho los clasificamos en muy limpio, sucio y muy sucio. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un ambiente limpio o muy limpio? La persona. El hospital, pero en la parte de industria. En producción, ¿de qué podríamos tener o deberíamos de tener un ambiente muy limpio? En alimentos, en las farmacéuticas, son ambientes que deben estar estrictamente controlados por la limpieza, porque son ingeribles en nuestro cuerpo. Y en un entorno sucio, muy sucio, ¿el qué pasa? Un almacén. El acero es una industria muy sucia. Esto ya nos va a definir qué tipo de luminaria necesitamos. Si bien las tres primeras características nos van a indicar el nivel de iluminación, nos van a llevar por el caminito de qué es lo que debemos entregarle al cliente o al usuario. Y los demás factores nos van a indicar cómo debe de ser nuestro luminario, con qué características debe de contar. El tipo de montaje. Nos vamos a encontrar mucha industria en donde debemos de reemplazar uno a uno o hacer una propuesta nueva. Siempre cuando comúnmente es uno a uno, los clientes te dicen, propone un luminario, pero no me mueves mis salidas eléctricas, porque yo ya no voy a gastar en instalación, en cablear, en charolas, etc. Entonces, ahí nos debemos de fijar en la altura que tiene y la tecnología que tiene para poder hacer un retrofit que le sea rentable al cliente, para ya no gastar más que el luminario y a lo mejor uno que otro componente que se tenga que tenga la necesidad de cambiarse. El aprovechamiento de luz natural. Aquí es importante que si bien a veces en la zona donde estemos, nos va a decir el cliente, yo solamente quiero iluminación porque ya las personas, mi gente ya casi no ve. Pero siempre podemos darle un plus. Mire, le podemos ofrecer que usted aproveche su rendimiento de luz natural si tiene 2 o 3 turnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde un sistema de control súper básico, que es un sensor que va a aprovechar la iluminación natural. Esto tiene dos ventajas, que son las más básicas y que al cliente le atraen. La primera va en cierto tiempo, usted va a ver un ahorro de energía y por ende va a haber un ahorro económico. Y por segundo, al linear sus luminarios, usted está extendiendo la vida de sus luminarios. O sea, si le debe de durar 5, 7 o 10 años, le van a durar más. Entonces, usted va a hacer un gasto muchísimo después. Estas son las dos ventajas que al final del día es un ahorro económico que el cliente va a tener y a veces pues les agrada mucho, ¿no? La parte económica que eso es lo que quieren eficientar. En la industria también no siempre vamos a encontrar un voltaje universal que va a ser 120-277. A veces tenemos industria pesada que van a ocupar un voltaje de 347, 480. Y debemos de preguntar cuánto opera tu voltaje de iluminación para poder especificar el luminario con el voltaje correcto. Definir temperatura de color y el IRC. Ahí es a donde entra ese tipo de industria donde utilizamos colores, texturas, acabados y debemos de poner atención en eso. ¿Alguien sabe qué es la temperatura de color de un luminario? Perdón. La temperatura de color de un luminario. Exacto. ¿Y el IRC? Pero, ¿qué sería? ¿Qué característica o cómo lo podríamos explicar? Es el índice de reproducción cromática, ¿no? Es la calidad del porcentaje de...
la realidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto? O sea, la luz, ¿qué tanto me permite que yo esté viendo los colores reales? Exacto. Sí, el IRC en este aspecto de estas industrias nos es importante porque es qué tan fielmente vamos a definir los colores y nuestro base va a ser los colores abajo de la luz del sol, porque es lo que da al 100% el color. Y esa comparativa la damos contra, bueno, o más bien cuando está ese objeto bajo una luz artificial. Entre más se acerque a 100, va a ser mejor. Por eso, en industrias a donde se ocupan colores, texturas, acabados, lo recomendable es tener un IRC de 80 o 90, si se puede más, porque la tecnología va avanzando, que mejor. ¿En dónde encontramos ese tipo de industria? ¿O qué productos? Textil. Textil, ¿qué otra podría ser? Automotriz. Automotriz, porque ocupan o de pintura, en donde hacen los hilos o las telas, la ropa, todo en eso, a ellos les ayuda porque ellos ya tienen una gama de colores que le llaman la palta o panto, que dicen, este color va a salir así. Entonces, si difiere contra la muestra que ellos tienen, pues ellos pierden porque tienen un grave problema. Si quieren un carro, no sé, guinda o color vino, y el cliente lo ve medio rojo, ahí sí va a tener un problema, ¿no? Porque ya su producción se vio afectada. La temperatura del color, bien lo mencionaban, eso es importante en todas las industrias. Lo recomendable en el ambiente industrial es color frío o temperaturas blancas, ojo, no azules, porque muchos clientes o gente asesora mal a los clientes que dice, tengo un luminario en 6500, ese te puede servir. Esa tonalidad es blanca tirándole azul. Y también, como mencionábamos anteriormente, mucha o poca luz es deficiente para el usuario y va a hacer daño. Entonces, lo recomendable es de 5000, 5500 en la parte de industria o producción. También en este mercado tenemos oficinas o la parte operativa. Ahí, ¿qué temperatura de color recomendarían ustedes? 4000, porque no es la misma tarea, que era lo que mencionábamos al inicio, la que realiza un operativo que la que realiza la persona que está manejando una maquinaria o que está ensamblando. ¿Por qué? ¿Qué sensación les da la temperatura fría? En su cuerpo, ¿qué es lo que les provoca? Estar alerta, despiertos, activos. La temperatura neutra no es como para que uno esté descansando, pero sí para que esté trabajando a una tonalidad tenue y nuestros ojos no tengan fatiga tan rápido. Hay veces que en las mismas oficinas puede tener una temperatura 3500, 3000, pero ya es muy cálida, muy amarilla. O esa sensación también les da unos fluorescentes ya muy desgastados, que ya están todos amarillentos. Y no sé si han entrado, que a veces hasta las personas que están trabajando ya están así como todas, ya, o sea, ya parecen que están en el restaurante, ¿no? Porque esa es la sensación que ya da una temperatura cálida. Ya me voy a descansar. Debemos también ubicar si hay áreas húmedas, porque también eso va a depender de una característica de nuestro luminario. Si bien hay luminarios o en su mayoría que aguantan humedad, pero no una humedad que llega a la condensación y hay líquido. Se les denomina damp o wet location. Y tenemos otros luminarios a donde ya tienen que tener la clasificación de IP65 o IP66, ya sea por algún lavado o para alguna salpicadura que lleguen a tener, o si ya tienen un ambiente de condensación de humedad ahí. También hay industrias en donde los lugares son corrosivos, inclusive para los mismos luminarios. Una vez alguien decía, no vendas un problema, vende una solución. Si nosotros especificamos, hacemos una especificación baja, puede ser que estos ambientes corrosivos no cumplan nuestros luminarios, entonces vamos a tener
garantía tras garantía tras garantía. Debemos de saber hasta dónde nosotros podemos llegar con la iluminación comercial, porque hay áreas en donde van a haber áreas clasificadas y debemos decir, a ver, qué tipo de gas tienes o qué tipo de producto tienes aquí para ver si nuestro luminario puede estar en esa área. Y si no, brincarnos a las áreas clasificadas. También, como decíamos, de los tipos de ambientes, tenemos laboratorios o tenemos cuartos limpios en donde debemos de tener ahí cuidado con el tipo de luminario que se va a especificar. Tenemos luminarios que son de, ¿cómo les puedo decir? De ventilación unidireccional y bidireccional. Los unidireccional son los que podemos poner en cuartos limpios y laboratorios. Esto quiere decir que toda su ventilación va a ser del luminario hacia afuera. De hecho, hay plafón, contactos especiales para esas áreas a donde nos van a apoyar a que no entre ningún contaminante a esa área. Estos, por ejemplo, que tenemos aquí para la parte interior, no los podríamos utilizar para un laboratorio, porque si bien sí están cerrados, pero pueden soltar algún contaminante para el área y ya no va a ser como tal un cuarto limpio. Esta es la norma que les comentaba hace un rato, que es la que nos rige en la parte de industria. Es la NOM 025 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 2008. Su objetivo es establecer que el usuario tenga las condiciones óptimas para poder realizar sus tareas. Y si bien, si nos metemos un poquito más al documento, hay obligaciones tanto del jefe como de los usuarios o las personas que están ahí laborando. La obligación del jefe en cuanto a esta norma, a él está obligado a ofrecerle en buenas condiciones de iluminación para poder realizar su trabajo al personal. Y el personal está obligado a meter un reporte si tiene una mala iluminación o un exceso de iluminación. Y les digo, o sea, si se quiere meter ahí a la norma, ahí dice, el jefe está obligado a ofrecer esto y el usuario también está obligado a reportar eso. Si bien, como les mencionaba, el extracto es muy pequeñito, pero nos lo divide en 3 columnas. La tarea visual, el área de trabajo y los niveles mínimos recomendados de iluminación. Ojo aquí, hay veces que dicen, bueno, es que si te dicen 20, pues da 19, ¿no? Ya casi le pega al 20. Ahí, como si bien son los mínimos, es del 20 hacia arriba, pero no tampoco excediendo. Si dice mínimo 20, pues da 100, ¿no? Hay que tener una coherencia ahí. El módulo 2, vamos a ver unos aspectos relevantes que nosotros vamos a tener las armas para decirle a nuestro usuario el producto, y yo se lo digo a ustedes, el producto o de la marca que sea, lo tienen que adquirir de buena calidad, porque quiere decir que ustedes van a ofrecer un producto de igual manera. La NOM 03 es algo en cuanto a iluminación que ustedes deben de exigirle a los proveedores que tengan. ¿Qué nos asegura la NOM 03? Que son productos eléctricos con especificaciones de seguridad. Esto es en cuanto a luminarios. Debe de cumplir con todo este tipo de protecciones. Contra choque eléctrico, peligros mecánicos, contra explosión, peligros derivados por campos eléctricos, protección contra disturbios eléctricos, contra radiación óptica, contra fuego, efectos térmicos, ruido audible, efectos biológicos, emisión y producción y sustancias peligrosas, derivados de funcionamiento sin supervisión o vigilancia, derivados de la conexión o interrupción de las fuentes de alimentación, derivación de la combinación de productos de otros productos, seguridad y confiabilidad funcional. Con este listado debe de cumplir nuestros luminarios. Ustedes al adquirir, así sea una pieza, pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pásame tu NOM 03. La NOM 03 es emitido por ANSI. Entonces, eso nos va a decir que con todo esto cumple el luminario.
y no va a tener ningún problema por cumplir con el periodo que dice su ficha técnica. O sea, si en algún punto nos están comparando con un producto, esta es una de las normativas que podemos mencionarle al cliente, que Sí. debemos de mencionarle al cliente, ¿no? De que él debe tener cuidado especial de que lo que vaya a comprar cuente con esta norma. Porque le va a dar una seguridad a su instalación. Y si vemos, todo es un caminito. La NOM 025 cuida del usuario. La NOM 03 va a ser parte del cuidado de la instalación eléctrica que nos conlleva la NOM 01, que es la de instalaciones eléctricas. Y Mariana, como pregunta, para cualquier comercialización del producto de América necesita el número 03. Sí. O sea que pues Interior, exterior. el cliente no la tenga. Sí, esto es un plus. Ahorita esto ya que estamos mencionando, ya no es que sea un plus, es con lo que tiene que cumplir los luminarios. Ya como mínimo. La NOM 03 es para interiores y exteriores, son productos de iluminación. O sea, con eso es lo que tienen que cumplir. Y no es como que se vaya a poner uno tú por tú con el cliente, a ver, pero el otro te está ofreciendo, no, solamente sabes que yo te ofrezco este producto donde tiene la NOM 03 y cumple con eso, que te va a dar seguridad en la instalación eléctrica. Seguridad en la instalación eléctrica. Otra característica que tenemos por la parte de la NOM 03, hay un apartado o una documentación técnica a donde dice que tiene que avalar, dice, deberá mantenerse durante un periodo de 5 años tras la última fecha de fabricación, importación, comercialización del producto. Es decir, a partir de que nosotros le entregamos al cliente, debe de cumplir mínimo con 5 años de garantía, porque si nos vamos atrás, si cumple con esto y tiene buena vida útil, el LED, el driver, los componentes, sin ningún problema debería de cumplir con esos 5 años que nos pide la NOM 03. Como mínimo. Como mínimo, porque hay luminarias que ahorita ya de interior y de exterior de garantía hasta de 10 años. En Cooper y en algunas marcas. Podríamos cumplir, entonces la luminaria me dice que cumple con 2 años de garantía. No está cumpliendo con la norma. No. Ahí habría que revisar. Hay luminarios que tienen componentes que son focos LED, y ahí entra ya unas excepciones. Aquí ya estamos hablando de luminarios, que es ya todo el conjunto de. Y es hablar de focos o tubos LED ya entra en tipo, bueno, en las tecnologías como estaban conformadas la pasada, ¿no? Que tendrá el y aparte la lámpara y aparte la carcasa. Entonces, dentro de las normas existen sus excepciones, pero ahí hay que tener mucho cuidado cuando nos compete 1 año, 3 años, porque también nos está indicando que no es de buena calidad su LED, su drive, sus componentes, o no tiene una buena disipación. Y bueno, más adelante vamos a ver lo de la disipación. Si hay una revisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y lo que está instalado es una lámpara, un tubo, eso quiere decir que tampoco la industria está cumpliendo con lo requerido. No, y ahí hay por dos aspectos. Uno, un tubo LED, si estamos hablando en específico de esto, no va a tener un control óptico a donde pueda decir que tu iluminación está siendo 100% aprovechada, porque va a aumentar como los otros los pagos. Y otros, los tubos comúnmente tienen menor vida y ya entran en el apartado de lámparas y ya son otras normas. Entonces ya no podría cumplir ni debería de cumplir con esto. Pero el usuario como tal ya tampoco va a cumplir ni con un nivel ni con su seguridad de instalación. No te puedo. Ok, otra característica, ya hablando específicamente de la marca, es las cartas garantías. Ustedes como nuestros clientes y sus usuarios a su vez, están en todo su derecho y nosotros en toda la obligación de darles la carta garantía. Esta es la carátula como tal, y tenemos luminarios, si bien lo mencionaba, para interiores de 5 años
que a veces por necesidades del proyecto o el cliente que hacemos una extensión de garantía y en luminarios en específico de vialidades llegamos a dar hasta 10 años de garantía. También hay unas pequeñas lagunas en algunas marcas porque te dicen yo te ofrezco 10 años de garantía en tal luminario. Todo bonito, todo gentil, cuando se hace la venta, se hace la instalación y al medio año ya deja de funcionar un luminario y te dice el fabricante, mándame tu luminario para poder checar, o te mando el driver y ya, mándamelo, te mando el driver o algo, ya compuesto, ya alguien le metió mano, o le hacen un diagnóstico y te dicen, ¿sabes qué? Tu garantía le pasó esto y no proceso. Y ya se quedó ahí y tiene que comprar el cliente otro producto o otro luminario. Aquí en Cooper, lo único que hacemos es levántame el reporte, la evidencia fotográfica, dime qué pasa con el luminario y te mandamos el luminario completamente gratis. Hay solamente unas puntos o cláusulas en donde dice que Cooper no se va a hacer responsable si el luminario no fue instalado correctamente o si el usuario a lo mejor se le cayó o algo así que ya es parte de un tercero, ¿no? Ya no es ni de quien lo vendió ni quien lo produjo, ya es algún incidente que pasó o si está conectado a un voltaje que no debería de ser o si hay alguien le metió mano y ya le movieron y quiere que nosotros le demos garantía. O sea, sin moverle nada, nosotros podemos reponerles completamente nuevo el luminario. Y aquí les voy a platicar una experiencia que pasó el año pasado con un cliente. Justamente con la verde me decía, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que me cambies 30 verde. Y yo así como de, pues, ¿qué pasó, no? Le dijimos, mándame la evidencia, pero lo único que hizo fue formarnos dos luminarios, le tocó foto y así no lo mandó. Entonces, como nos queda cerca el cliente, no, para no ponerle un shorting cap o una fotocelda, cortó unos cables, hizo ahí un arreglo internamente y, o sea, se veía ahí la cinta de aislar a todo lo que daba. Entonces dices, por calidad, eso no te lo mandamos. O sea, como gustes, pero eso no procede. Obviamente, como era un cliente importante y todo, no se lo recogimos, pero sí le explicamos que eso no se debe de hacer por tales razones. Si hubieran, me hubieran dicho, pues a lo mejor, pues veíamos la solución, algo económico para un vertical. A lo mejor yo no te lo vendía, pero te recomendaba a alguien y te iba a salir más barato que estar comprando 30 luminarios nuevos. Entonces, por más clientes que los queramos apoyar, hay veces que no podemos, porque a nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues hubo tal falla en ciertos luminarios y ya tenemos un porcentaje de error, ¿no? A planta le empieza a abrir las alertas de, oye, algo está pasando con este producto que nos están arreglando tantas garantías. Entonces, siempre hay que hablar con claridad y también, como les decía, regresando al tiempo de garantía, estos luminarios, aquí tenían otro, la primera, hay algunos de alumbrado público que podemos extenderlo hasta 10 años, y de hecho, como solamente se usan en las noches, pueden durar más de 10 años, o sea, tienen ahí un ahorro muy grande. Vamos a poder dividir los tipos de montaje en dos, en bajo y alto montaje. ¿Cómo lo vamos a definir? De 6 metros hacia arriba lo vamos a considerar como alto montaje y de 6 metros hacia abajo como bajo montaje. Vamos a tener 3 tipos de curva de distribución que va a ser la concentrada, la media y la amplia. La distancia entre luminarios va a depender mucho de la potencia, el nivel que vamos a requerir, pero también de la curva. Ahorita decían 3 metros, 3 cuartos. Todo va a depender del uso, ¿no? Una curva cerrada va a ser muy concentrada y eso lo vamos a poder utilizar en espacios, uno, que pueden ser unas alturas muy altas, a donde debamos de cumplir con cierto nivel abajo en el piso, y otra en lugares muy estrechos, como entre racks o entre alguna maquinaria muy alta. La curva media, ahorita vamos a ver que podemos utilizarla ya en una situación a donde ya no tengamos tantos obstáculos
y la curva amplia también. En alto montaje, una curva concentrada más otra curva concentrada no va a tener una distancia muy grande por lo mismo. Si nosotros distanciamos un luminario de curva cerrada entre el otro, lo que vamos a tener a simple vista va a ser un efecto cebra. El efecto cebra es buena iluminación o un nivel de iluminación alto con uno bajo, ¿no? No llegando a lo mejor hasta la oscuridad, pero sí se van a notar ahí los manchones. Entonces, por eso hay que tener cuidado también en el tipo de curva que vamos a utilizar. Una curva media más una curva media, vamos a poder tener un espaciamiento un poquito más amplio. Y una curva abierta más otra curva abierta, podemos tener mayor cobertura. Ojo ahí también. El hecho de que nosotros queramos tener pocos luminarios y mucha cobertura no quiere decir que siempre nos vamos a ir con una curva abierta. Debemos de saber en dónde sí y en dónde no. El bajo montaje, que es abajo de los 6 metros, va a pasar lo mismo. Con curvas concentradas vamos a tener distancias cortas, ampliándolas en la curva media y en la curva abierta. Perdón. Estos son algunos luminarios, uno de ellos lo tenemos aquí en la mesa, en donde podemos utilizarlos, no porque digan high bay, quiere decir que siempre lo debamos utilizar en grandes alturas. Tienen potencias en donde los podemos utilizar para bajo y alto montaje. Todo va a depender del flujo luminoso y el nivel de iluminación que vamos a requerir. Esto es un ejemplo un poquito más específico en donde podemos utilizar el tipo de curvas. Perdón. En los racks altos, o más bien en alto montaje en este caso, vamos a utilizar curvas cerradas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una curva media o amplia, vamos a tener esta apertura. Y aquí arriba a nosotros la iluminación no nos sirve de nada. Realmente nadie va a trabajar a esta altura. Por eso debemos de considerar un luminario con curva cerrada. Y aparte porque ahí viene en el siguiente tema, el aprovechamiento es en dos partes. En la parte de los racks y en la parte de circulación. Una curva media o una curva abierta la vamos a poder utilizar en donde haya maquinaria no tan alta o áreas abiertas en donde hay circulación, tanto peatonal como de algunos montacargas o alguna otra maquinaria. Y en bajo montaje va a hacer lo mismo, entre pasillos, curva cerrada por recomendación, y en donde sea circulación o maquinaria no tan alta, una curva media o una curva amplia. Hay 3 tipos de iluminación. Ahorita veíamos algunas tareas en donde debemos de enfocar nuestra vista. La primera va a ser la vertical, que ahí la tenemos en los racks. Regresándonos un poquito a la norma, hay especificación en cuando vamos en almacenaje, qué tipo de almacenaje tenemos. Almacenaje rudo, que son cosas grandes, a donde realmente el nivel de iluminación, pues, al menos que uno esté ciego, pues no va a ver las piezas. Pero vamos a tener almacenaje muy pequeño, como pueden ser tuercas, tornillos, papelería, letreros muy pequeños, a donde también se le debe de ayudar al usuario a poder visualizar todo ese tipo de cosas. Por eso, una curva cerrada lo que va a hacer es un baño de las paredes de los racks, a donde va a ayudarle al usuario a poder visualizar todo ese tipo de cosas. La iluminación horizontal, si bien podríamos decir que es de las 3 la más importante porque abarca el área de circulación. En industria puede haber algo, si manejan algo peligroso, un material, podemos provocar un accidente, podemos no ver algo que esté saliendo y golpearnos, o un montacargas no nos ve y nos puede atropellar ahí mismo adentro.
Y si bien algo por lo que se rige mucha industria es el programa de cero accidentes. Entonces, esto de cero accidentes yo lo comparo con la película de Monster Inc. No sé si la han visto, ¿no? Cuando tienen un incidente de algo de un niño, pues ya regresa a cero todo lo que ya llevaban logrado. En la industria es lo mismo, si ellos tienen un accidente, es volver a tener el conteo desde cuando no tienen un accidente. Y en eso juega un papel importante la iluminación. Cuando yo entré a esta parte de luminarios, de iluminación, me decía un ingeniero, siempre en industria, en alguna obra, iluminación es lo último que viene, lo último que dejan, a lo último que le dejan presupuesto. Y también es obligación de nosotros, ¿por qué no? Como asesores, decirle al cliente por qué debe de tener una buena iluminación, qué es lo que le va a ayudar a él y a sus usuarios. Y la iluminación horizontal es una tarea muy importante, bueno, más bien es un plano de trabajo en donde le va a evitar muchos accidentes. Y la tercera es la iluminación puntual. Si bien si tenemos líneas de producción todavía manualmente, porque ahorita ya todo se está mudando a que lo hagan las máquinas, hay mucha industria en donde las personas siguen de las líneas de producción. Y si bien, como decíamos, en la temperatura del color, es un ambiente en donde tienes que estar rápido, preciso, despierto, para que todo el proceso tenga una buena continuidad. Entonces, para esto debemos de tener una buena iluminación. Hay veces, y más en inspección, cuando nos piden niveles de iluminación altos. Y en esas áreas, a veces te dicen, todo esto lo quiero en 300 luxes por norma, pero esa área la necesito en 500. Entonces, es cuando tenemos iluminación a lo mejor un poco más baja y un nivel más alto. Que era lo que mencionábamos hace un rato, las temperaturas de color. Estando en el aspecto de 3000 Kelvin, vamos a tener a gente que se esté durmiendo, que dicen ya me dio mal el cuerpo, porque ya regresé de comer y luego hace calor. Entonces, eso de 3000 Kelvin es lo que es lo que utilizan los usuarios de restaurantes, bares, etcétera, que es a donde ellos ganan cuando la gente está ahí sentada, está muy tranquila, muy relajada, y ese es el ambiente que deben de crear. Entre más tiempo esté ahí la gente, más consumen, más dinero. Pero en el ámbito de industria o de oficinas, en este caso, debemos de tener, como mencionábamos, una temperatura de color neutra, a donde sí tengo que estar despierto, estar haciendo mis deberes, pero no es como que yo esté haciendo en una línea de producción, porque si tenemos un ambiente de temperatura de color frío o hasta azul, lo que causa es, ayer hablábamos, ansiedad, o sea, sí vas a estar como más rápido, pero tu mismo organismo va a estar ansioso y pues te enfermas. A veces también algún efecto físico que tiene la gente es dolor de cabeza o una fatiga en la parte de la vista. ¿Y por qué 5000 no? Por la misma razón, ¿no? O sea, es algo, es un ambiente no apropiado para los 5000 que hay. Esta slide la tomé de ahí de una presentación que tenemos de las tecnologías de Cooper, pero en este aspecto nosotros la vamos a utilizar porque para hacer una diferencia en cuanto al producto interior que tiene el LED expuesto y cuando lo tiene tapado, bueno, por medio de un lente. En exteriores nosotros tenemos a fuerza, creo que todas las marcas, el LED cubierto. ¿Por qué? Porque se expone a un clima que realmente no sabemos, ¿no? El sol, la lluvia, el polvo, y aparte porque le ayuda para la parte de distribución del flujo luminoso, que es la óptica. Y nunca los vamos a ver expuestos. En la parte interior, si bien no voy a decir que Cooper es la excepción, porque sí tenemos luminarios con LED expuesto, si vemos en una ficha técnica de un luminario con LED expuesto y un luminario con un lente de por medio,
tiene más tiempo de vida el que tiene el lente. ¿Por qué? Porque también en industria tenemos polvo, el calor, pues también le llega directamente y va a tener menor tiempo de vida, aunque se esté usando la misma regleta de LED. ¿Cuál es un hack para que usa la gente o los proveedores para utilizar así el luminario? Es para que te arroje mayor tiempo luminoso. Al no tener un lente de por medio, te va a arrojar más iluminación en la misma potencia que si tuviera el lente. Entonces, como les mencionaba, Cooper, como en otras marcas, sí tiene un LED expuesto, pero por recomendación deberíamos tener ya luminarios con un lente para que pueda darle un mejor tiempo de vida a nuestro LED. Y continuando con la parte de industria de interiores, también vamos a llegar a hacer nuestro levantamiento o nuestro recorrido, viendo algunos aspectos que son muy similares a los de interiores. La primera es tener el conocimiento de las actividades que se van a realizar, ya sean áreas de carga, de descarga, solamente es una peatonal. Definir el área puede ser un estacionamiento, unos andenes, un patio de maniobras. Y precisamente para esto vamos a consultar también nuestra norma o puede ser alguna recomendación. Algo que me gustaría agregar que algunas industrias manejan, si bien sí contempla la NOM 025 para sus niveles de iluminación, también ellos tienen algunas bases ya de su diseño de iluminación con lo que hay que requerir. Hay veces que nosotros les vamos a decir, en tus exteriores tienes que dar 20, pero dicen, yo quiero, no es, bueno, más bien, no es que yo quiera, yo tengo la necesidad de cumplir ahí con 50 luces. También hay que preguntar eso. Por norma es recomendable esto, pero tú tienes algunos otros niveles de iluminación con los que se deba de cumplir, tanto para interior como para exterior. El tipo de montaje puede ser un proyector, puede ser un luminario en poste, puede ser un luminario en el poste o un doble o inclusive un triple. Y también aquí haciendo una pausa, hay veces en donde las industrias son grandes y manejan lo que son puros vehículos grandes como trailers. Y lo que una buena solución es poner su iluminación alejada totalmente de los trailers porque tienen los postes, porque ya luego es hacer un gasto nuevamente para reponer ese punto de iluminación. ¿Alguna otra solución que se tiene con áreas grandes? Pueden ser proyectores robustos con potencias grandes desde la fachada poder iluminar o inclusive unos superpostes. Ahí en sus lugares les dejamos un folletito en donde les indica en dónde son adaptables los superpostes o en qué áreas son recomendables, qué tipo de producto tenemos, qué alturas, qué curvas. Y esto también puede ser una solución para la industria en la parte de exteriores. Igual manera que el apartado pasado de interiores, es importante visualizar a qué voltaje opera su iluminación. Definir la temperatura de color, si bien en exteriores luego dicen pues lo que sea, ¿no? Pero pues también es importante ver que una temperatura de color muy fría no es tan adecuado para la parte de exteriores. Debe ser pues una neutra. Tenemos también diferentes tipos de curvas de distribución en los luminarios de exteriores. En cuanto a vialidades públicas, siempre se utilizan las tres primeras curvas, que son la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Y para áreas de industria como patios de maniobras, estacionamientos, comúnmente se utilizan la curva 4 y 5. Las curvas 1, 2, 3 y 4 las podemos clasificar como curvas asimétricas. La curva 1 y la curva 5 las podemos clasificar como curvas simétricas.
Si vienen las soluciones de industria en la parte exterior, hay veces que los clientes y también nosotros como vendedores o asesores le decimos, si quieres algo rápido, tengo esta solución. A veces no es la más óptima, pero es la más económica, la que tenemos a tiempo, pero es una buena aplicación. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado ver industrias en donde sus fachadas o alguna iluminación exterior le ponen un highlight como un proyector, que realmente no es un uso, no son sus características y no está correcto. A lo mejor su necesidad la cumple, que es iluminar, pero es un luminario que no está considerado para ese tipo de clima o ese tipo de lluvias, polvo, vibración. Y es mejor decirle, ¿sabes qué? Te recomiendo un luminario que sienta adecuado para vialidades, para exteriores, perdón. Aquí hice una tablita en cuanto a producto de nosotros, porque también los clientes lo han llegado a utilizar. Si ven, el primer luminario es una UHD que tenemos aquí en la mesa. El otro es una Night Falcon, que es un proyector para exteriores. El primero es que no tiene la misma función, ¿no? O sea, uno para interiores, otro para exteriores. La otra es el IP. ¿Por qué puse la UHD? Porque si bien tiene un IP, pero no es un IP adecuado para un exterior. Esta tiene un IP65 que va a proteger contra la inmersión de polvos y ante chorro de agua. Pero en esta zona no sé qué tan frecuente sea la lluvia y qué tan intensa. Entonces, el IP en cuanto al segundo dígito va a diferir en en qué ángulo y en qué presión va a llevar el agua en el luminario. Y ojo, hay luminarios de interiores que les van a venir en sus fichas técnicas de IP65, IP66, pero siempre hay algo oculto. Hay veces que solamente el IP lo tiene el driver o el LED, no todo el conjunto del luminario. Para que en interiores veamos que un luminario tiene IP, tiene que estar totalmente cerrado. En cuanto al otro producto, tenemos que es un IP66, que también no le entra polvo, pero a comparación en la parte del líquido, puede soportar chorros continuos de agua, que es lluvias. También en industria es mucho el paso de los trailers, de los vehículos, que empieza a haber una cierta vibración. ¿Qué afecta la vibración? Uno, el montaje. Si no está bien, se puede caer al luminario. Y dos, los componentes. Llega una secuencia de vibración que si no están bien colocados los componentes, empieza a fallar el luminario porque ya se desconecta un cable o cualquier cosa. Entonces, a comparación de un interior con uno exterior, no tiene la clasificación de vibración. Esta es un ejemplo que el luminario tiene el 3G, pero hay otros que van a tener un 5, pero aún así están adecuados para exteriores. Y en las curvas, en la parte de iluminación, como les mencionaba, a veces los usuarios dicen, bueno, pues es que ya me iluminó ya con eso. No. Por ejemplo, en este tipo de luminarios de interiores, esto es, vamos a encontrar para ese uso una curva media o abierta, para que pueda abrir bien ahí en la parte para iluminar. Pero en la parte de los proyectores, si tenemos una curva concentrada, vamos a tener un mayor alcance para poder distribuir bien nuestro flujo luminoso o inclusive una abierta, dependiendo del área y el nivel que debamos de hacer uso. Pero, como quien lo menciona ahí en este parrafito, cada luminario está adecuado para cierta tarea. No podemos darle otra, porque si no, ahí ya igual no estaríamos cumpliendo con una especificación, sino con un cumplimiento solamente de necesidad y entrega inmediata. Regresando un poco a la parte normativa, en la industria debemos de cumplir lo que es cuando nosotros sugerimos el nivel de iluminación, basarnos en la NOM 025. Va a haber veces, y como me comentaban aquí, hay clientes que dicen, oye, pero si la NOM 03 es para exteriores, pues yo quiero que mi nivel de iluminación
cumpla con la NOM 013 para estar yo dentro de que si tiene una unidad verificadora, puede hacer la revisión y yo cumpla con eso. Nosotros tenemos como respaldo que la NOM 025 en primera es para áreas de trabajo, que sea interior o exterior, sigue siendo un área de trabajo y tiene un apartado para exteriores. No es muy amplio como ven, solamente es un apartado que son 20 luces, pero ahí nos indica la mayor parte de tareas que se hacen exteriores, vigilancia, recorridos, el paso vehicular, el paso peatonal. Y en la NOM 013, la aplicación es para vialidades y exteriores públicos. Entonces, esta es ahí como la diferencia más básica en la que podemos decirle, no podemos cumplir con la NOM 013 porque en primera son diferentes niveles con los que se deben de cumplir y son diferentes tareas. Ahí en la misma NOM 013 hay un apartado en donde dice excepciones, que es a donde no entra la norma. Y nos dice que son áreas típicamente regidas por relaciones laborales como andenes, muelles, patios de maniobra, almacenamiento, áreas de carga, descarga, áreas de manufactura, de astilleros y similares. Esas características de qué es? Claro. De industria. Entonces la NOM 013 no es aplicable en la industria, es la NOM 025. Entonces, si nos vamos un poquito más adentro, si abrimos la NOM 013, vamos a ver niveles de iluminación que el mayor con el que se debe cubrir son 17 luces. Entonces, si para un vehículo no va a ser problema, porque trae su propia iluminación y va viendo por dónde va. Pero para un peatón, para un vigilante que va caminando, ellos pueden o no pueden traer lámpara. Entonces, a ellos no les va a ayudar una iluminación baja. Entonces, precisamente como mínimo en los exteriores debemos de cumplir por 20. Y se ha presentado que en industria inclusivemente puede llegar a haber asaltos en los estacionamientos, en las salidas, y ya también es por seguridad del usuario. Entonces, por esa parte, podemos decirle al cliente, ¿sabes qué? Te recomiendo que nos vayamos por la NOM 025 por tales motivos. Aquí puse dos luminarios de Cooper, pero vamos a ver otro aspecto del tiempo de vida. Conforme a la pieza, vamos a tener un ensayo que es KTM21, que nos va a evaluar el tiempo de vida de nuestros luminarios. Si bien comparando marcas o comparando productos de la misma marca, siempre vamos a ver que hay unos que van a ser de mayor vida que otros. Esto siempre va a depender de muchas cosas, ¿no? En inicio de sus componentes, en otra del tipo de vida que se les dé, porque no es lo mismo uno que estemos haciéndolo de uso rudo a un clima muy extremo, a uno que a lo mejor está con un clima un poco más agradable para el tipo de componentes que se tiene. Entonces, estos son dos productos que ustedes van a tener en existencia. El primero es la versión nueva de la Verdum Small, que es como el primo de esta Verdum, pero es de un chip. Es de 70 watts. Y la otra es el modelo LAS, que es este modelo cuadradito que tenemos aquí de este lado. En cuanto a tiempo de vida, empezamos por el LED va a ser enemigo de las temperaturas altas. O sea, entre más calor, el LED se puede ir degradando más rápidamente. ¿Qué va a depender de eso? Una buena disipación y una buena calidad del LED. Eso lo vamos a poder ver también en el rango de temperatura a la que pueden operar los luminarios en su ficha técnica. La verde tiene un rango de menos 40 grados hasta 50 grados centígrados. Y la LAS llega hasta 40 grados centígrados. Creo que aquí llegan a más. Más de 40. Las noches no. ¿Cuánto sí me preocupa mencionar esta parte del rango aquí en Mérida?
es en los luminarios de interior de Sí. alto montaje, porque esos sí van a estar operando encendidos durante el día y además pegados a una cubierta de de lámina o no sé qué tipo de estructura, definitivamente sí podría rebasar Ahí la los temperatura. 50. Digo, no siempre, pero puede ser que tengamos. Sí. Sin embargo, Esto también va a depender del interior como el exterior. La temperatura va a tener ahí pequeñas dificultades con el LED, pero también la disipación. Por ejemplo, en cuanto a Sí, igual luego pasar por acá. en cuanto a las verdes, si vemos, aquí tiene el chip y la óptica. Entre estos, entre uno y otro, la carcasa y el LED, tiene una pasta que es para la palabra, para la parte de la temperatura, de disipar, perdón, disipar la temperatura del LED directamente, entre la carcasa y el LED. Y aparte, en esta parte entre el LED y la óptica, también va a ser una función de disipación. Acá atrás, si nosotros abrimos nuestro luminario, va a estar vacío. Es que entre más robusto, más disipación. No, hay componentes ya que nos ayudan a esa parte de la vida de los LEDs. En este caso, este es en la parte de estructura del luminario. Sí. Y en cuanto a la carcasa es la que nos va a ayudar a la parte de disipación. Esta parte. Entonces, si nosotros podemos tener temperaturas altas, eso pasa igual en los interiores. Si nosotros tenemos temperaturas altas, sí va a tener un daño nuestro LED, va a tener menor vida. Pero si tenemos una buena disipación, nos va a ayudar a cumplir con lo que dicen los técnicos. O a lo mejor a superar, porque no es el rango más crítico lo que nos dice la ficha técnica. Otra, hay, como les decía, en el ensayo miden a cierto tiempo qué porcentaje se degradó el luminario, la salida de tiempo luminoso. En este caso vamos a ver que a las 50.000 horas la verde solamente disminuyó un 11% su salida de tiempo luminoso. Y considerando que muchas veces en nuestros cálculos de iluminación nosotros le metemos un factor de degradación, comúnmente es dependiendo de la consideración, a veces es 10% o a veces un 15%. Vamos a entregar, cuando sea la situación más crítica, nuestro luminario va a dar el nivel de iluminación con lo que nosotros prospectamos. Entonces, ahí no vamos a tener problema. Y la LAS, en este caso, a las 54.000 horas, se va a haber degradado un 15%, que es un poquito más. Si ven, obviamente son diferentes productos, son para aplicaciones de exteriores, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, son para aplicaciones de exteriores, pero tienen una mejor calidad o una especificación alta, la verde. Y su vida teórica, conforme a la L70, que es el máximo de las horas para que el luminario esté en funcionamiento óptimo. Esta de la verde es 151.000 horas y la LAS a 126.000. Esto no quiere decir que ya a las 151.000 horas se apaga el luminario, ¿no? Pero empieza a degradar un poquito más su funcionamiento. Si hacemos la operación de a ver en cuánto tiempo se llega a las 151.000 horas, rebasa los 10 años. Entonces, por eso nosotros tenemos la confianza de que este tipo de producto de especificación media a alta, y lo decimos por las características, va a poder cumplir sin ningún problema para la parte de exteriores. Y este es una solución un poco más básica, más sencilla, pero sigue siendo para la parte de exteriores y cumple sin ningún problema con los 5 años de garantía. Para las curvas de distribución, otra clasificación que podemos tomar en cuenta es las curvas simétricas y asimétricas. Las curvas simétricas las vamos a encontrar comúnmente en proyectores, y las curvas de distribución asimétrica en los luminarios de vialidades
excepto en su curva tipo 5, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, vamos a empezar con una comparativa de los luminarios que ustedes van a tener disponibles de esto. Y vamos a empezar por la parte de interiores. Vamos a ver un poquito el cuadro y ahorita encendemos los luminarios. Las aplicaciones, si bien las interiores como los exteriores, pueden ser para las mismas, pero hay unos más óptimos que otros. Por ejemplo, este luminario que vamos a ver si es un cuadradito, bueno, el rectangular, es la VHD. Si ven, la regleta de LED está cubierta. Bueno, ahorita lo volteamos, vamos a ver que la carcasa es abierta, es óptima para un interior. Puede ser para áreas deportivas, no precisamente de exteriores, sino un gimnasio o una cancha techada. Para un área de retail, que es como almacenaje como tal, ahí también vamos a depender de qué tipo de almacenaje sea un producto. El almacenamiento, un almacenamiento de cosas pues no muy sucias o con líquidos, todo eso sin ningún problema. Lo cumple con áreas de producción o manufactura. Para almacenamiento frío va a cumplir, pero ojo, dependiendo también del rango de temperatura que sea en ese espacio, porque puede haber condensación y como el luminario está atrás con ranuras, pues puede introducirse ahí algún líquido. Que no es que si entra alguna gotita ya se vaya a hacer un corto o algo así, sino que porque también los componentes tienen una clasificación de equipe, pero no es lo más recomendable. Y entornos complejos. Vamos, como mencionábamos al inicio, vamos a ver industria pesada que es muy sucia, entonces por lo mismo hay que checar que a lo mejor tengan que tener luminarios totalmente cerrados, porque pueden tener polvo y ese polvo va a ser estática adentro del luminario. La UHB, que es la circular. Ahorita se sacó una nueva versión y es más o menos el mismo diseño, pero tiene diferentes características a la que se tenía antes. Para todas las áreas es como lo más óptimo, pero resaltamos un poquito más en la parte de retail y áreas deportivas. Porque comúnmente ahí hay instalaciones para montaje en un punto. Entonces es más fácil quitar una campana y poner este luminario. Ya no hay que hacer una instalación para dos puntos o poner un accesorio para uno. ¿Qué diferencia tiene en la parte de desempeño? En cuanto al rango de lúmenes, el luminario, la VHB, como bien lo dijimos al inicio, va a haber high bay que sean adecuados para bajo y alto voltaje. Este luminario va a tener el rango desde los 9,000 hasta los 48,000 lúmenes. ¿Qué tiene de diferente este que tenemos aquí? Tenemos dos versiones en donde tenemos un selector de potencia en este, a donde va a cumplir con dos salidas de foco luminoso. El que tienen aquí es el de 18 a 24,000 lúmenes. No tienen que hacer alguna conexión extra, solamente adentro, bueno, sí, está el selector. Solamente hay que quitar una plaquita. Se quita todo, se quita todo esto, ¿no? Ah, no, esta nada más. Esta nada más. Y se le pone en donde se quiera y se vuelve a poner la plaquita. Esto para que no haya manipulación del usuario. Solamente decirle, oye, ¿sabes qué? Si requieres, pues mover el nivel, aquí está, pero cerrarlo de preferencia por seguridad. Es lumen selectable. No hay luminarios que ahorita estamos sacando a donde también se puede seleccionar la temperatura de color, pero en este caso no es la VHB. Tiene una eficacia de entre 151 a 154 lúmenes sobre watt.
Su CRI es seleccionable, bueno, perdón, no es seleccionable, es configurable en la ficha técnica. Puede ir desde 70, 80 o 90. Ustedes van a tener el de 80 CRI. La temperatura de color también es seleccionable en la ficha técnica. Ustedes van a tener en 5000. El voltaje van a tener el voltaje universal que es 122.77, pero si requerimos alguna especificación muy detallada puede salir en 347 o 480 alguna corrección de luminaria. Curvas, esto es una diferencia en la que tenemos contra el otro. Manejamos en este producto curva abierta y curva cerrada o concentrada, como la manejamos. Pero ustedes van a tener en la abierta. Es un modelo que para el instalador es muy liviano. Si tenemos que estar subiendo y bajando los luminarios que estaban antes, ya sean campanas o de 2x4, que son un poco más robustos, este luminario es fácil para estarlo cargando y estarlo montando. Entonces tiene dimensiones pequeñas o más reservadas a comparación de los que... Mariana, una pregunta. Este ya trae el accesorio en B para solo enganchar con cadena. Ajá, exacto. Ese tiene la opción de, por estándar, de las V que ya traen, y nada más hacer los que son los ganchitos. O también se puede pedir el accesorio para sobre un punto que está, se le pone aquí en esa punto que le dicen, ajá, viene ahí, pues se le puede montar un accesorio para que solamente sea el montaje en un punto. Pero eso ya es pedirlo por pedido aparte. especial. Ajá. La carcasa es de aluminio extruido y su lente es de policarbonato. Tiene una vida de 59.000 horas y ya de ahí empieza a degradar el LED y soporta una temperatura de menos 40 a 50 grados centígrados. Si bien no está suministrado con batería de emergencia, pero si el cliente requiere, se les puede enviar la batería para que la instalen remotamente. Cumple, solo como lo mencionábamos hace rato, no cumple con el IP, pero sí cumple con el tag location, o sea, si hay un área un poco húmeda o la humedad que se siente del ambiente en esta zona, no causa ninguna interferencia con el luminario. Y cumple con DLC estándar y premium, eso quiere decir que sus componentes están avalados que son de buena calidad. Tiene compatibilidad con sistema de control desde lo básico, como hasta nuestro sistema de Weblix que es de industria, y si bien ahorita no está suministrado o pensado para un sistema de control, si en algún momento ustedes llegan a tener en existencia y requieren un sistema de control, solamente se pide la caja y el sensor, y ya se le monta a un lado, se le monta una de las cajas que tiene al lado y se le enrosca. Y no hay ningún problema, no hay que mandar a conseguir un binario con algún sistema de control. Y el montaje estándar que viene, ya viene en una V de acero y ya se le monta y se cuelgan en 2 puntos. Eso no se tiene que pedir por separado ni nada por el estilo. A comparación de la UHB, que es, perdón, redondita, solamente vamos a tener 2 modelos que son seleccionables de 12.000 a 18.000 lúmenes y de 24 a 36.000 lúmenes. Ustedes van a tener de 24 a 36.000 y tiene 3 pasos. Pueden seleccionar 24, 30 o 36.000 lúmenes y es seleccionable en cuanto a potencia y es seleccionable esta para temperatura de cuerpo. Pueden elegir entre 4.000 o 5.000 Kelvin. Su eficacia viene siendo un rango un poquito mejor que la VHB, que es de 151 hasta 65 lúmenes sobre watt. Su TRI es bueno, no podemos configurarlo en ficha técnica, es por estándar, viene de 80. El voltaje es, uno solamente maneja uno que es de 120 a 347, ya cubre ahí 3 rangos, 120, 220, 347, porque eso también es como que le llama mucho la atención a los clientes, ¿no? Que pueda tener esa facilidad de conexión.
Un dato que no está como tan competible con la VHB es que esta solamente maneja una curva, que es la media. Es un luminario igual, redondo, pequeño, que es fácil de poder estar subiendo bajando a la parte de instalación por sus dimensiones. Su carcasa es de aluminio fundido y su lente también es de policarbonato. Tiene un mayor tiempo de vida que llega hasta las 218,000 horas y su rango de temperatura es igual que la otra, de menos 40 hasta 50 grados centígrados. También, anteriormente, además que la versión que tiene de este lado, no se le podía poner ningún sistema de control y ninguna batería. Esta nueva versión se le puede también integrar una batería de emergencia remota y también tiene compatibilidad con un sensor, pero este sensor ya no es de nuestro sistema y es un sensor predeterminado que solamente tiene dos funciones, de presencia y de aprovechamiento de luz natural. Una característica que también resalta la UHBS de la VHB es la clasificación con la que cumple. Esta sí cumple con IP65, cumple con un ICA 08, que el ICA es una característica que tienen los luminarios que tanto golpe o impresión aguantan, y esta tiene una clasificación de ICA 8, considerando que lo máximo que ahorita llegamos a tener es a ICA 10. Y cuenta con una clasificación de NFS. Esto es una clasificación para áreas de alimentos. Si bien, si nos metemos a la página directamente de NFS, van a poder encontrar este y algunos otros productos de Cooper. Ahí hay, si no mal recuerdo, 3 clasificaciones. Una donde los productos eléctricos, porque no solamente son luminarios, pueden estar en contacto con algún alimento, otras que pueden estar en el ambiente en donde se manejan los alimentos, y esta es la característica de este luminario. También cumple con el DLS, que tiene componentes de calidad, y como les mencionaba, tiene un sistema de control muy básico, pero es algo que cubre una necesidad que antes no tenía estos luminarios. Y algo también que le gusta mucho a los clientes es el tipo de montaje, que solamente es un punto, y lo que vamos a encontrar es su ganchito. El ganchito que vemos aquí lo vamos a encontrar en la caja cuando abramos nuestro luminario. Por fuera solamente hay que enroscarlo, tiene un tornillo de seguridad y aparte cuenta con un cable de seguridad. Entonces eso nos da doble soporte en la parte de instalación y no tenemos que agregar ningún accesorio para montar. En la parte de exteriores, sí, por lo que ya vimos los temas anteriores, hay luminarios que pueden ser para exteriores y pueden cumplir para el exterior de industria y el exterior de alumbrado público, o solamente puede ser para industria. Este tiene sus 3 estrellitas porque cumple con ambos exteriores, tanto el vialidades públicas como para una vialidad o un exterior de industria. Y este es más recomendable utilizarlo con exteriores de industria. Y ahorita vamos a ver por qué. Disculpa una pregunta. Sí. Esa del medio, ¿la puedo yo ofrecer? Para que haya esa. Ajá, sí. La puedo ofrecer en lugar de una V15 o sí, Sí. para poderla, para poderla ofertar o meter en el mercado de media tensión y abarcar desde la transformadora hasta la mencionada. Sí, que puede ser reemplazable con la verde. Para que hoy no tengo que necesitar. Sí. Sí.
Una ventaja en cuanto a producto es que este luminario, el verde, tiene diferentes potencias. La potencia, bueno, la versión pequeña, la small, la que van a tener, va desde los 20 watts hasta los 70. Y esta versión, que es la versión mediana, o la versión SEA, como ahorita lo manejamos, va desde los 70 hasta los 150 watts. Y tenemos la versión máxima. ¿Y cuál sería la que puedo yo ofrecer? Por la regla vienen de 100 o de 150. Pero en el OV15. OV15. La Pues, que vamos a tener es de 70 watts, 9,000, casi 10,000 lumens, que te va a servir para una vialidad primaria o secundaria residencial, ¿no? O sea, Precisar o todo el desarrollo de vivienda. a una, Sí. no sé, una tela o algo. Exactamente, exactamente. Y se selecciona este producto porque también es el que puede tener un precio competitivo. La otra luminaria, la LAS, esa es configurable y puede llegar hasta 20,000 lumens, que sería, son 153 watts, 20,000 lumens, ¿no? Y vamos a tener la chiquita que no se puede configurar para que pueda competir con un precio bajo, y eso va a ser en solo una potencia, ¿no? Una potencia y un grupo. O sea, va a depender de la necesidad. Si necesitan escalar, pues va a ser la siguiente, ¿no? Así es, porque por lo regular sí nos especifican mucho la OV15. Para que yo pueda decir, mira, esta es la que voy a ofrecer yo en lugar de la otra. Sí, sí, es eso. Bueno, como lo comentaba Ana, la verde, a pesar de que tiene la familia diferentes potencias y va escalando de 10 en 10, solamente es producida en una salida fija, no tiene un selector, y eso, o sea, si comparamos estos dos productos, pues es algo negativo de la verde. Algo positivo, como bien lo mencionaba Ana, es un precio muy competitivo con unas marcas o tecnologías pasadas. Tiene buena eficacia, 133, un CRI de 70. Prácticamente en exteriores no vamos a encontrar otro CRI. Radica entre 70 y 80. Para exteriores, 70 es súper bien. En cuanto a la familia de las Velium, se puede especificar para producción desde 200 Kelvin hasta 5700. Ustedes van a tener en 4000 Kelvin. Eso tampoco es seleccionable en el binario. Y el voltaje que van a tener es universal. Si tienen otro requerimiento de 347, 480, se puede producir. Otra ventaja a comparación de la LAS es que esta tiene las 5 curvas que podemos requerir para cualquier necesidad de exterior. Ustedes van a tener en específico la 2, pero si requieren una curva 1, 2, 3, 4, 5, esas sin problema se pueden producir. El tamaño es un poquito robusto a comparación de la LAS, pero pues tiene otras ventajas. Su óptica o tecnología es de chip on board. Si ven, solamente tiene 2 COP. Su tiempo de vida es arriba de 151,000 horas y su rango de temperatura es desde -40 hasta 50 grados centígrados. Una de las ventajas que nos ayuda a tener los 10 años de garantía es el supresor de picos que se le especifica. Se le especifica por estándar uno de 10 faves, pero podemos hacer una especificación hasta con uno de 20. Su clasificación en carcasa y óptica es de un IP66, y un plus de este luminario cumple con la NOM 003, cumple con la NOM 031, que es para luminarios de exteriores públicos. La mayoría de potencias en curva 2 las tenemos con certificado KS, que es el que se le presenta a CFE en alumbrado público, y tenemos pruebas de laboratorio de los luminarios. Se le puede especificar con un fotocontrol, que es lo más sencillo,
puede ser con una base para fotocelda de 3-7 pines para poder implementar más adelante lo que es telegestión con una fotocelda y se le puede implementar con un sensor. Por estándar son 5 años de garantía, pero en vialidades o en alumbrado público sin ningún problema podemos extenderla a 10 años. En este caso no tiene ningún costo extra. Y el acabado puede ser elegible, en este caso lo van a tener color gris, pero se puede pintar de cualquier color. La LAS, a comparación, hay dos tipos de LAS. La LAS 45, que es la que van a tener, que va desde los 4000 lúmenes hasta los 20000 lúmenes. La de 4000 es su consumo de 29 watts y la de 20000 es de 150. Es seleccionable su potencia, tiene una eficacia de 132 hasta 167 lúmenes sobre watt, dependiendo del nivel en el que estemos. Tiene un CRI de 70. En este caso, por estándar, su temperatura de color es de 4000. Su voltaje también es estándar, es universal de 120 a 277 y solamente maneja 3 curvas. Ustedes van a tener en curva tipo 3, pero también se maneja en curva tipo 4 y 5. Su tamaño es un poquito más pequeñito en esta versión. Su carcasa es de aluminio fundido. Su tecnología óptica es AcuLED, si ven los cuadros que tiene. Tiene un tiempo de vida de 126,000 horas y tiene un rango de temperatura de menos 40 hasta 40 grados. Por estándar ya trae un supresor de picos de 6 kb. Tiene una clasificación de IP65 en la carcasa y en la óptica IP66. Solamente en este caso cumple solamente con la NOM 003. No tenemos toda esta papelería para ese luminario porque es un luminario un poquito más básico para exteriores. Tiene por estándar una fotocelda con una base de 3 pines y no van a tener esa versión, pero se puede especificar con un sensor de presencia. Su garantía solamente se va a limitar a 5 años por estándar y el color solamente que se maneja en este producto es color bronce. Se quita eso. ¿Cuál es el peligro? O sea, dentro de las diferencias que mencionabas estaba el tema de la protección contra variación de voltaje, ¿no? Entre una y otra. Del protector, ¿cómo se lo podemos enseñar al cliente también? Que ellos quieran revisarlo. ¿Se ve? Sí, en este caso la verde el pico y en este caso de la Compro. que tenemos aquí pero mucho más que sí, precisamente por el rango que maneja, recordando, este es el de 10 y en este caso es el de 6 de la LAS de variación de voltaje. Este es el driver, si ven son diferentes marcas. Este es más robusto, pero si recordamos ahorita lo que decíamos, va a tener una variación en pasos a donde podamos manipular qué salida o qué potencia vamos a necesitar en este selector. Entonces es más robusto, es diferente marca. Y otra cosa, en cuanto a la parte de producción, este luminario se maneja se produce en la planta de Juárez, aquí en México, y ya es un producto, como es un poco más básico, es un producto que ya se trae desde Asia preensamblado. Entonces, así como nos llega, nosotros lo suministramos. Y nosotros lo producimos. También es una diferencia. También por eso pueden ver ahí la diferencia en cuanto a los componentes. No son los mismos porque no están producidos en la misma planta. Esta es la tecnología en cuanto a las ópticas que mencionábamos. Y otro tema también es, por ejemplo,
la base a donde vamos a, o la terminal a donde vamos a llegar a conectar. Este es en cuanto a la verde. Y este está. Este llega con los cables. Sí. Esta trae un shorting cable. Esta por estándar, si quieren una fotoseta, sí te tendría que pedir por separado. Las que ordenamos van a venir así, entonces habría que agregarle la foto. Sí. Se le presta el marker. Y esta ya viene configurada de fábrica con la base, con la fotoseta. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, tienen sus pros y sus detallitos una contra otra. Viene con 3 y con 7. Sí, con la base es 3 y 7. Es otra que es como lo más relevante en cuanto a la diferencia, es la caída de flujo luminoso. Ustedes van a tener una de 70 watts y esta es configurable la potencia desde 20 hasta 150 watts. Aquí trae de hecho un desarmador muy pequeño para poder ir manipulando el nivel de flujo luminoso. Otro detalle que salta a la vista es la parte del montaje. Este ya trae una abrazadora doble para poder meter aquí tubos y en este caso esta LAD tiene dos montajes para poste cuadrado o esta que podemos meterlo ya en un brazo circular o podemos ponerlo inclusive a cierto ángulo. Esta puede ser punta de poste, o si el cliente ya trae los brazos, lo vamos a adecuando para que quede con iluminación. Y esa ya es la versión que ustedes van a tener. Me queda una duda. Sí. Esta mencionabas que es óptima para espacios privados, o sea, para vialidades internas dentro de una industria. Pero podríamos ofrecerla en vialidades internas de desarrollos de vivienda, o de plano no la podemos ofrecer por el tema de las certificaciones. Ajá, ese es, ahora yo les hago una pregunta, aquí qué tan regulado está que se pase a esa revisión, ¿sí? En vivienda. Más que revisión es el cambio, ¿no? El reemplazo del foco que ya, en el caso de las OV15, sí he visto que hacen el cambio, pero una revisión. O sea, de hecho, todos los desarrollos nuevos ponen OV15 con vapor de sol. Porque alumbrado público no tiene una regulación que pida la parte de LED, pero no sé si pide PAES y demás. A lo mejor por ahí podría estar qué tipo de certificación debe tener el producto para saber cuál vamos a hacer. Algo que salta a la vista y me imagino que las... Entonces, eso es lo primero que se fija. Sea la tecnología que sea, esto va a depender de, o sea, todas las del alumbrado público tienen que tener la etiqueta. Entonces, con la potencia de consumo. O sea, ya sea de la tecnología que sea, ahí es donde se fijan. Esta no viene, entonces sí va a ser ahí un detalle. ¿Para qué piden el PAES como tal? No es como que lleguen y digan, dame tu PAES. Es para que ellos confirmen que la potencia que ustedes están indicando aquí esté en el país. Eso, la primera instancia es en lo que se está ahí. Por eso preguntaban qué detallitos estaban aquí los se fue. De hecho, creo que comentábamos hace 15 días que hay realidades nuevas donde siguen poniendo OV15. Es que no hay Las que he visitado, pero sí habría que preguntar igual, incluso a lo mejor apoyarnos con el cliente. Claro. Oye, te piden mucho eso. Porque sí, aquí en Mérida sí he escuchado de clientes que incluso vienen de afuera y están trabajando aquí en Mérida, que les clausuran, por ejemplo, lo que nos comentaba Valerio, que les clausuran su obra y otra vez hasta que nos sacan los permisos todos. Okay. Sí, pero a lo mejor en otra tecnología lo que encuentran es esta etiqueta, pero de otro color y sobre el LED. Pero sí va a indicar la potencia, el consumo.
Podemos conectar esta nada más para que ellos vean. Que nos resulta. Creo que vamos a eliminar así. Pum. Ahí está, no tengo. Sí, pero. Ah, bueno, sí. No alcanza a ver. ¿Cómo está, no? Ya de- Miro. Perdón. Su madre. Su madre. Porque así se van a ver. Mm, No se te- Sí. Son- Ah, Sí, sí se nota. qué bueno que está en todo. Que nos reemplace las 30 que le tocaba. Pues aquí han habido solicitudes donde un mismo cliente les pide 70 y 90, ¿no? Y va a ser más complicado que nosotros podamos tener esto de cada uno de los. Lo que se está haciendo es encontrar el producto configurable para tener esa versatilidad en el producto. Y estos, y es una sola persona. Sí, estas solamente se piden esta versión a la grande, solamente se va a tener 404. En la posición 0 va a poner la potencia más alta, que es 162 watts, y en la potencia 9, hay más pasitos con el desarmado. Se cierra, se instala y solamente también hay que tener cuidado de ponerle la cierra del circuito. Para aceptar un hay que darse. Este luminario lo van a ver con esta tapita que es enroscable con un desarmador. Se enrosca de saca, se hace la. Murió Jesús. Es la conexión y vamos a empezar por la temperatura de color. Este es 5000 y este es 4000. de cuarto. Este es 36 lúmenes, Es la potencia más alta. la media de 30 y la de 24000. Aquí ahí está el switch. Una bolita de luz. Para cuando se le quiere instalar un sensor, es de este lado, y cuando se le quiere instalar una batería,
es sobre este lado, sobre este punto. De hecho, esta batería está un poco curiosa, que es como un huevito, que está hacia acá arriba y se hace también a la par aquí el punto de instalación. En la página, bueno, se las puedo mandar, pero en la página podemos encontrar ahí la ficha técnica de la batería de emergencia. Y trae sus cables para dimeo. Vienen aislados porque por default pues no los vamos a utilizar. Y ya viene el cable, como mencionábamos, por el IP. La clasificación del IP viene totalmente hermético aluminario. Y aquí está la conexión. A comparación de la versión pasada. Esta ya no la van a comercializar. Esta ya no. Que estas eran salidas fijas. Y también tenías que especificar si la querías en 4000 o en 5000. Y no tenía opción ni para batería ni para sensor. Entonces, ahorita lo que se está optando es por sacar productos seleccionables. Este tiene selector, solamente en 2. Pero tienen. No importa. Pero hay que ya para que Así. Pero destornillando la plaquita, se puede ya tener movimiento en el selector y se le vuelve a cerrar. Ahorita está en nivel alto, que es de 4. Sí. No se va a salir. Pero sí, como está. Y esta es la parte de la carcasa que les decía que está abierto. Esto, las aperturas van a ayudar en parte de la estructura de la carcasa, pero también para la disipación del calor. Y serían los 4 productos que van a tener ahorita por el momento de esto. Ya les mandamos 2000 piezas. Para que vendan. Si quieren, vamos en 2 meses. Yo sé que con buen negocio, pero para que tengan un rango. Un rango puede ser, primero los van a tener es el alto montaje, excepto la de 18 podría utilizar referentes de para bajo montaje, pero en sí puede ir desde 6, 8 y yo creo que sí. Por ejemplo, la parte de almacenaje que se necesitan 200 luxes, pues a lo mejor llegar con esta hasta Pero voy. Aquí no. Mañana. bueno, pues si quieren desconecto para hacer. Y bueno, Ya está. normas publicadas adquirió como empresa Electrical Lighting Signify, entonces un poco de cosas administrativas han cambiado, pero prácticamente el producto y todos seguimos siendo independientes una marca de otra. Y seguimos con el mismo objetivo como empresa. Y como la BHB son productos que se producen nacionalmente
La parte de industria nosotros la producimos en Monterrey. Eso nos ha ayudado a batir algún tiempo. La parte de la mayor parte de luminarios de exteriores o alumbrado público, nosotros lo producimos en Juárez. Eso también a veces pues, nos ayuda un poco en planta de poder tener sensibilidad de los tiempos. Y productos como la LAS o como la UHBS, que son luminarios versátiles, pero para necesidades, como mencionábamos, de un corto alcance o un poquito más rápidas. Estas vienen ya de Asia, no podemos hacerle ninguna modificación a la carcasa ni nada, pero pues son funcionales. Realmente la UHBS nos ha salido bastante bien. La hemos tenido en proyectos grandes y los clientes están muy cómodos. No sé si me puedes ayudar, Sophie. Sí. Una anterior, Ay, una- tenemos dos herramientas fáciles para manejar. En todos los archivos fotométricos, ustedes van a encontrar una calculadora, el PDF, que es como una parte del certificado del IES, pero van a encontrar una calculadora en donde están seleccionando esa configuración para hacer cálculos rápidos, que pueden ser de interior muy básico, que es un cuarto, o una vialidad. Le ponen ahí sus especificaciones si quieren de presión luminario, las dimensiones del cuarto y le saca un reporte muy sencillo para que ustedes lo puedan entregar. Le pueden poner su nombre, le pueden poner el nombre de la empresa a quien se lo entregan, la fecha y eso lo pueden tener como respaldo. Es una herramienta muy sencilla que pueden utilizar para unas cosas muy básicas, ¿no? Que puede ser un cuartito o a lo mejor ustedes pueden ir jugando para darse una idea a qué altura, qué cantidad, qué potencia dan nuestros luminarios. En la parte de interior y exterior, ahorita Cooper Lighting está sacando esta aplicación, la Light Architect, que bueno, lo nuevo ahorita es la parte de exterior. Nosotros podemos dimensionar sobre Google Maps en nuestra área, ya sea aquí fuera o en otro estado, delimitar nuestra área y ir sembrando nuestros luminarios. Nos da ahí la ubicación, lo podemos poner de dos formas. Nos saca ahí el nivel en colorcitos y ahí están los puntos que nos dan ese nivel de iluminación. Igual nos saca un reporte. A comparación de la otra herramienta, esta nosotros la podemos descargar en nuestro celular o en nuestra computadora. Y también nos saca un reporte muy fácil del luminario que ocupamos y cuántos ocupamos, a qué altura. Y es algo con lo que nosotros podemos ir jugando para darnos una idea un poco más visible del producto y el alcance que tiene en cuanto a niveles de iluminación. E inclusive pues trae la configuración que ustedes van a adquirir, que es la versión de curva 3 en 4000. Y bueno, por mi parte sería todo. Esta parte ya hablamos de las plantas, lo de Signify. Si tienen alguna duda, queja o sugerencia, aquí están mis datos para poderme ubicar. Gracias. Nada más cerramos con la evaluación.